Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Blog Emilio Cabrera. Gracias por decidir pasar este ratito conmigo. Creo que os va a ser bastante útil porque vamos a hablar de planificación y como sabéis, un plan no es nada, la planificación es todo porque es lo que te permite llevarlo a cabo, es lo que te permite obtener ese resultado final. Puedes tener muchísimas ganas, muy buenas intenciones, pero si no estás afinado, si realmente no sabes los pasos a seguir y no tienes ningún plan, pues al final todo se puede quedar solamente en eso, en buenas intenciones. Hacía tiempo que no subía un vídeo al canal, unas 4 semanas o más, porque estaba terminando mi último libro, mi libro que no va a ser solamente no solamente para opositores, le servirá también a los opositores, pero es un libro de filosofía. Al final, como habréis leído en El Camino del Opositor, para opositar, no para opositar, sino para aprobar unas oposiciones, para superar ese proceso, se necesita tener o trabajar una mentalidad fuerte. Y en este último libro de filosofía, que ya está en manos de la editorial, desarrollo dos líneas del pensamiento que me han acompañado desde hace muchísimo tiempo: filosofía greco-romana y filosofía oriental. Ya os explicaré un poquito más sobre esto. Y me dio fuerza cuando apenas me quedaban esas fuerzas, me dio perspectiva, me dio una filosofía, ¿no? Este decir de, oye, afrontó esto con filosofía, pues me dio esa filosofía para afrontar lo que se me pusiese por delante, porque al final en las oposiciones suceden cosas, la vida continúa y hay que sobrellevarlo de la mejor manera posible. Aquellos que no son capaces de sobrellevarlo son los que abandonan, los que no pueden más, los que dicen, mira, hasta aquí y te das media vuelta, pero yo creo que cuando comienzas este camino lo mejor es seguir y conseguirlo. Para hacerlo, para ello, vas a necesitar tener esa filosofía, esa fuerza mental, esa fortaleza interior y sobre ello va el próximo libro. Respecto a la planificación, como os comentaba, hace tiempo que os dije que os iba a explicar el contenido del planificador y el contenido del organizador. El contenido del planificador por un lado y el organizador por otro lado, ¿vale? Hice un vídeo aparte que los juntaré para subirlos a YouTube, así que voy a hablar bastante sobre ellos, tanto sobre el planificador como el organizador, pero os voy a contar un poquito más sobre la planificación, cositas que os sean útiles. Si estáis empezando, ya lleváis un tiempo con unas oposiciones. Por ejemplo, cómo enfrentarte a una oposición. ¿Qué cositas qué tienes que tener en cuenta a la hora de enfrentarte a una oposición cualquiera, cualquiera? En primer lugar, lo imprescindible, lo que tienes que saber es la extensión del temario y de los propios temas, porque no será la misma planificación aquel temario que conste de menos temas o de temas más cortos que un temario más extenso. Imagínense un temario de policía, por ejemplo, con un temario de abogado del Estado que tiene unos 460 temas. Pero claro, también es importante la extensión de los temas. Es importante tener todo esto a la hora de planificarte. Saber cuánto tiempo te va a ocupar estudiar ese temario, pero también saber qué tiempo dispones de estudio en tu día a día por tus circunstancias personales. Y además, ¿qué tiempo te va a suponer dar esa primera vuelta? Cuando estás estudiando, ¿cuánto tiempo te abarca estudiar cada uno de esos primeros temas, la primera vuelta, que es la más dura de todas, la primera vuelta, porque es cuando te enfrentas a una materia que desconoces porque no lo has estudiado, porque es nueva para ti? Vale, esas son las variables que vas a tener que trabajar y son las que tendrás que plasmar en el planificador. Por ejemplo, planificador en el nuestro o cualquier otro, o tú mismo organizándote. Para hacerlo correctamente, tienes que darte cuenta que en las oposiciones hay tres etapas bastante claras. La primera etapa, que es la que comentaba de la primera vuelta. Una segunda etapa, que ahora vamos a hablar sobre ella, que son las sucesivas vueltas antes de la convocatoria. Y la tercera etapa es cuando estás convocado. ¿Qué ocurre cuando ya estás convocado? ¿Qué haces? ¿Aumentas el ritmo? ¿Lo disminuyes? ¿Te mantienes igual? Son preguntas, son dudas que me hacéis muy a menudo. Oye, ¿cuántas horas estudiar? Oye, ¿cuánto tiempo se tarda en aprobar una oposición? Cuando me preguntáis dudas tan genéricas, os digo, a ver, ¿de cuánto tiempo dispones? ¿Cuánto tiempo puedes estudiar? ¿Qué oposición eres? ¿Cuántos temas tiene tu oposición? ¿Cuántas hojas tiene cada tema? No puedo dar una respuesta individual. Por eso he querido hacer este vídeo,
para que lo trabajemos, para ver, oye, cómo te puedes planificar, cómo vamos a llevar toda esta planificación al planificador o al organizador y que te puedas poner a ello. Normalmente esto que voy a hacer ahora contigo lo debería ser tu preparador o tu academia. ¿Cómo planificarte? Sobre cómo planificarte tienes que tener en cuenta que la primera vuelta va a ser dura. No sé cuántos temas tiene tu temario y sinceramente, si no es un temario de técnico de Hacienda o agente de Hacienda Pública, que son las oposiciones que yo aprobé, difícilmente te voy a poder dar unas pautas concretas para ti. La vas a tener que hacer tú. Cada uno se tiene que conocer a sí mismo porque nadie mejor que tú para saber cuánto tardas en estudiar cada uno de esos temas nuevos y nadie mejor que tú para saber cuántas horas vas a poder echar al día. Aquí, en cuántas horas vas a poder echar al día, dedicar al día, hay que diferenciar los opositores que están a tiempo completo y los opositores que están a tiempo parcial. Si estás a tiempo completo, deberías dedicar un mínimo de 8 horas al día. Deberías, ya os digo, luego cada uno tiene su tesitura, porque a lo mejor estás a tiempo completo, pero tienes que cuidar de alguien, o a lo mejor tienes un hijo. Estoy hablando en general. Luego habrá que adaptarse a la situación de cada uno. Pero yo diferencio sobre todo tiempo completo, tiempo parcial. Estás a tiempo completo, no trabajas, o estás a tiempo parcial, estás trabajando. A tiempo completo, al final, esta es tu mayor, vamos, tu trabajo, tu mayor obligación, por así decirlo, que es para contigo mismo y de cara a tener un mejor futuro. Así que es una apuesta por ti. Y como estás apostando por ti, creo que lo más inteligente sería darlo todo, darlo todo por conseguirlo, porque si no lo que vas a hacer seguramente sea arrepentirte por no haber podido dar todo cuando podías estar haciéndolo. Vale, entonces, imaginémonos que estás a tiempo completo. ¿Cómo divides la jornada de horario? La tendrás que dividir de alguna forma. Normalmente, el método tradicional, por así decirlo, que hacemos los preparadores, es dividirlo en mañana y en tarde. Dentro de la mañana, ¿qué vas a estar estudiando? ¿Toda la mañana o toda la tarde? Tendrás que hacer distintas paradas, es lo que yo llamo espacios de recuperación. Ahora mismo estamos en un campo de gestión del tiempo. Lo que estoy hablando es, vamos, pura y llanamente gestión del tiempo del día a día y estoy hablando de aquellos que estáis a tiempo completo. En la gestión del tiempo del día a día hay distintos métodos, sistemas, técnicas, el método Pomodoro, el método distintos, el Kaizen, pero yo no utilizaba ninguno de, bueno, Kaizen es más bien una filosofía de vida, pero yo no utilizaba ninguno de estos, sino que me centraba más bien en cuánto tiempo soy productivo. Te pregunto, ¿durante cuánto tiempo eres tú productivo? Y vuelvo a lo mismo que antes. Muchas veces me hacen preguntas, oye Emilio, ¿cuánto estudiabas tú? Oye Emilio, ¿qué horas le dedicabas tú? Oye Emilio, ¿cada cuánto descansabas? No os va a ir bien porque hagáis lo mismo que hice yo. Os podéis inspirar, podéis hacer algo parecido, pero que se adapte a vosotros. Lo importante, que lo bonito que tienen las oposiciones y lo duro, es que vais a tener que hacer un ejercicio inmenso de conoceros a vosotros mismos. ¿Cuánto tiempo eres productivo? Yo era productivo 1 hora y media. El Pomodoro hace descansos cada 25 minutos y luego a la hora, a los 55 minutos, vuelve a ser un descanso más largo. Para mí, descansar cada 25 minutos es un suicidio temporal, es un suicidio de productividad, de eficiencia. Porque cuando estás empezando a enterar de algo, coges y paras y lo dejas de estudiar. Imaginaros, por ejemplo, en técnico de Hacienda tenemos derecho, contabilidad o tributario. Estoy empezando a entender la contabilidad, a los 25 minutos me suena la alarma y dejo de estudiar. No, o sea, te estás pegando un tiro en el pie. No, yo hacía estudios de hora y media con descansos de 15 minutos para tomarme un café. Si sumáis y contáis y lo dividís en el horario de mañana y tarde, cuando estaba a jornada completa, porque en verano estaba a jornada parcial porque trabajaba, si lo dividís, veréis que hacía unos 4, 6 descansos al día de 15 minutos, así que al final descansaba 1 hora, por así decirlo, en total, pero de estudio efectivo hacía como mínimo unas 7 horas. Me ponía de 9 a 2 y me ponía luego de 3, 3 y media, 4 a 7, 7 y media, 8, dependiendo del día. Era flexible. No era flexible con la entrada por la mañana. Con la entrada por la mañana hay que ponerse las pilas porque si no, si comienzas el día mal, luego,
luego se hace difícil remontarlo. Pero luego, después de comer, oye, a lo mejor se te ha alargado un poquito y a lo mejor hay un día que has comido poquísimo y entras antes a la biblioteca porque tienes que llegar, tienes que cumplir mejores objetivos. Bueno, eso ya va a depender absolutamente de ti, pero creo que es muy importante esta gestión del tiempo y qué táctica vas a utilizar sobre esa gestión del tiempo. Cada uno tiene la suya. He conocido muchas y muy curiosas. Muy curiosas. Mm, diré alguna. Vale, sí, digo alguna. Venga, me animo y digo alguna. Eh, por ejemplo, una que utilicé durante un tiempo porque a una expareja mía la utilizaba en farmacia y le funcionaba, era poner en un POSIT, dividir el POSIT en cuadraditos de 15 minutos. Esos cuadraditos de 15 minutos no significa que cada uno de esos 15 minutos de esos cuadraditos descanses. Significa que te animas a saber que estás cumpliendo un objetivo. Divides todo el POSIT en 15 minutos y en total haces unas 8 horas y vas tachando cada 15 minutos, vas tachando cada 15 minutos. Luego, ¿cuándo descansas? Pues a las horas, a la hora y media, como os digo. Me parece una locura descansar cada 25 minutos. Es que eso no es unas oposiciones, eso es una quedada con unos amigos. O sea, eso, a mí la técnica Pomodoro, la verdad que no me gusta, pero es algo personal. A lo mejor hay alguien que es más inquieto y le sirve. Yo si cada 25 minutos me estoy levantando de la mesa, es que es imposible entender un ejercicio de contabilidad de matemáticas o aprenderte un tema de tributario levantando el culo de la silla cada 25 minutos. Ojo, es un decir, porque yo levantaba muchísimo el culo de la silla porque me estudiaba a veces andando. Puedes estudiar sentado, tumbado, andando, en el suelo. Hay muchas formas de estudiar y eso cada cual que haga lo que mejor le venga y a lo mejor un día te viene mejor una cosa y otro día otra. Al final es mucho tiempo, muchísimo tiempo de estudio y, y no tenéis por qué estar siempre haciendo lo mismo. Si lo que sí tenéis que hacer es planificaros. Y estábamos hablando sobre la primera vuelta, estamos hablando sobre las estrategias de gestión del tiempo y sobre la primera vuelta. Estrategias de gestión del tiempo, ya os he dicho la mía, lo desarrollaré más adelante. Sobre la primera vuelta, tenéis que tener en cuenta una cosa. Todo el tiempo que os está costando entender un tema no es lo que os costará repasarlo y si eso es así, lo estáis haciendo mal. La primera vuelta tenéis que fijaros más en la estructura para quedaros con el tema y luego en los sucesivos repasos vais cogiendo más el contenido. O sea, primero te quedas con el cuerpo y luego te vas fijando con el contenido, con los órganos. Hay un vídeo en YouTube que se llama, creo que lo llamé Cómo estudiar un tema. Hay varios vídeos muy importantes a la hora de estudiar, de organizarte y planificarte. Sistema de vueltas y arrastres, cómo tenéis en mi lista de vídeos de YouTube, sobre todo los primeros vídeos que hice en el canal, era sobre esto, sobre la gestión de cómo organizarte, planificarte, cómo estudiar. Un vídeo sobre técnica de estudio hablo sobre los cursos. Hay muchos cursos que se venden, seguramente en YouTube os estés saltando cursos de técnicas de estudios, de demás. Pues los he contado de forma gratuita en mi canal de YouTube, esas técnicas de estudio, y seguiré haciendo más cosas de estas, ¿vale? Al final tenéis que tener inquietud y buscar, y quien busca encuentra. Bueno, sobre la gestión de la primera vuelta, para mí es la más importante y tenéis que tener en cuenta que en la planificación os va a llevar la mayor parte del tiempo. No os desaniméis por eso. Lo que sí tenéis que tener en cuenta y tenéis que luchar es en las sucesivas vueltas que cada uno de los repasos de las distintas vueltas sea cada vez más cercano en el tiempo. Es decir, si habéis dedicado 3 meses sin dar una primera vuelta, la siguiente vuelta tenéis que darlo en menos de 3 meses por huevos. O sea, tenéis que intentar darlo en 2 meses, 2 meses y medio, como mucho, ¿vale? Eso es la intensidad, eso es el ritmo de repaso, eso es vencer la curva del olvido. Al final, sobre la curva del olvido, comenté en el camino del opositor, he mencionado varias veces, cuando estudias un tema y lo estudias medianamente bien, al cabo de unos 6 días, 7 días, 8, 9 días, se te va olvidando y se te olvida completamente. Si lo estudias muy, muy, muy bien, porque en una semana te has
comprometido a estudiarte el tema 1, 2 y 3 y durante esa semana estudias los temas 1, 2 y 3, vas estudiando cada uno de ellos, te quedas con el cuerpo en primer lugar porque es una primera vuelta, luego vas a su contenido, luego vas utilizando las técnicas, herramientas de estudios que comenté en el vídeo sobre cómo estudiar un tema, pues entonces al final ese tema se te queda bien y puede ser que incluso se te quede en más de 10 días, pero llegado ese tiempo vas a volver a tener que repasar. Al final estudias para recordar lo olvidado. Quedaros con esto. Estudias, en la planificación vas estudiando para luego recordar lo olvidado. Si los estudios, si el estudio que estés haciendo es bueno, luego será más fácil recordar lo que se os va olvidando. Quedaros con esto porque es un concepto muy importante. No pasa nada por olvidar, no pasa nada porque las sucesivas vueltas os vuelvan a costar. Lo que pasa es que cada vez os tienen que ir costando menos. Esa es la verdadera clave, que cada vez que vais avanzando en el temario os va costando menos, os suenan los conceptos, ya lo tenéis trabajado. Si un tema, una primera vuelta, tardaste 8 horas o 2 días, 16 horas en estudiarlo, porque era un tema árido, ahora no le dedicas 16 a 8 horas, a lo mejor ahora le dedicas 5, 6 horas. Pero es que en otra vuelta, en vez de dedicarle 5 o 6 horas, le tienes que dedicar 3. En la siguiente, 2 horas. En la siguiente vuelta, más adelante en el tiempo, 1 hora. Llegarás a un momento y es la fase final, una vez convocado, cuando de verdad metes la intensidad necesaria para quedarte con todos los conceptos, agarrar todo bien, agarrar la literalidad, los detalles de la lista. En esa tercera vuelta que pones todo sobre el asador, en esa tercera vuelta a lo mejor te cuesta en tiempo, en términos temporales, te cuesta media hora, 25 minutos, los sistemas del tercero, 25 minutos, 15 minutos antes del examen. La semana previa al examen que me repasaba todos los temas porque le había dado tantas vueltas que era capaz de repasarlo la semana previa al examen, que le dedicaba 15 25 minutos por temas, casi ni los leía, lo ibas leyendo totalmente, vamos, le dedicaba nada, porque lo tienes todo en la mente y lo vas repitiendo, tú lo vas repitiendo y vas pasando las páginas. Ese es el punto al que hay que llegar. Ese es el punto en el que te lo sabes perfecto y vas a hacer un buen examen. Pero para llegar a ese punto es necesario tener en cuenta todo este proceso. Y todo este proceso es imposible si no hay una planificación. ¿Vale? Es necesaria la planificación. Y una cosita muy importante antes de dar paso a explicar el contenido del planificador y el organizador. Una cosita muy importante es que las oposiciones se aprueban antes de la convocatoria. Ya os digo, una primera etapa de esa primera vuelta donde tenéis que emplear todas las técnicas que vimos en vídeos anteriores, en concreto el vídeo de cómo estudiar un tema. La, la segunda fase, que son enfrentarte a esas sucesivas vueltas antes de la convocatoria y luego la fase final una vez convocado, ¿no? Evidentemente, en las sucesivas vueltas vas ganando esta literalidad, vas ganando mayor ritmo de estudio, pero luego la última vuelta, si no has hecho una fase de vueltas buena, la última vuelta, después de convocado, creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Primera vuelta, luego sucesivas vueltas y luego ya las vueltas una vez convocado. Pues si no has hecho bien la etapa intermedia, la etapa final va a ser un desastre. La etapa final va a ser un desastre. Si no estás convocado, no estás de vacaciones, estás estudiando. Tienes que hacer de las oposiciones tu trabajo. Te lo tienes que tomar como un trabajo con un horario, cumplir tu horario y luego ya descansas. Súper importante, los espacios de recuperación. Creo que el último vídeo anterior a este es precisamente sobre los espacios de recuperación. Importantísimo. Quien no tenga espacios de recuperación acaba abandonando la oposición. Es que es así, es que no hay más, es una realidad. Pero ya cuando nos metemos una vez convocado, evidentemente esos espacios de recuperación se tendrán que reducir, quedarás menos. Tendrás que seguir viviendo, es imprescindible vivir por el camino, pero quedarás menos, te dedicarás más a la oposición porque verás más cercano ese horizonte temporal que antes era tan lejano, que era el examen final de la convocatoria, pues ahora sí lo verás más cercano y evidentemente te vas a poner las pilas, salvo que tengas, que esto me pasó en el año que aprobé, una velocidad de crucero tan constante, te lo sepas todo tan bien, que simplemente haciendo tu trabajo vas a aprobar porque te lo sabes muy bien. Hay que diferenciar cuando eres un opositor Nobel o un opositor veterano. Un opositor Nobel se va a tener que esforzar muchísimo más y le va a costar. Un opositor veterano
llega un momento que tiene una velocidad de crucero, que a lo mejor suspendió un examen porque simplemente no fue su momento, la preparación no coincidió con la oportunidad, pero de repente, al tercer año, como me pasó a mí, coges, no son tus mejores meses, los meses previos al examen, pero como lo tienes todo tan controlado, simplemente haces tu trabajo y acabas cosechando todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que sembraste antes, lo acabas cosechando. Eso pasa en las oposiciones, no se aprueba cuando uno quiere. Y hay que saber que suspender es parte de esta planificación. ¿Y cómo planificarte cuando se suspende? Es la cuarta etapa. La primera etapa es la primera vuelta, segunda etapa las sucesivas vueltas, la tercera etapa es después de la convocatoria, vamos a enfrentarnos al examen y lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Y tú me preguntarás, Emilio, pero no me estás diciendo cuántas horas dedicarle en cada momento. Va a depender de ti. Lo que sí te voy a decir es que descansa, ten espacios de recuperación. Lo que sí te voy a decir es que cumple tu trabajo. Y lo que sí te diré también es que tienes que, evidentemente, meterle la mayor intensidad posible al final del todo para intentar tener la mayor literalidad antes del examen. Esa etapa final del examen es imprescindible, pero ahí no es cuando se aprueba la oposición. La oposición se aprueba durante esa etapa antes de la convocatoria. Quienes trabajan en esa etapa antes de la convocatoria son los que aprueban las oposiciones. Esto tenerlo claro, que no se engañen. Si te estás estudiando en una oposición, pero como si estuvieses horario de funcionario, pues, sinceramente, cuando llegues a la etapa una vez convocado, se te va a hacer un mundo absolutamente. Pero si has trabajado durante esa etapa intermedia, la etapa final, no te digo que será un paseo porque no lo es, pero se te hará muchísimo más cuesta abajo, ¿vale? En vez de tan cuesta arriba. Bueno, para mí esto es lo más importante de cara a la planificación y tener en cuenta que si suspendes, pues toca descansar de nuevo, unas semanitas, descansas. Creo que es muy sano hacer un ejercicio de, oye, quiero esto, realmente quiero lo que estoy haciendo, porque si quiero lo que estoy haciendo, sé que suspender es parte del proceso, que este es un proceso más o menos largo, que al final si hago el trabajo bien acaba teniendo un resultado, que ese resultado es conseguirlo y es la plaza. Si estás en esa tesitura, replantéatelo, apúntate, como siempre digo, lo dije en el camino, lo diré en un nuevo libro que sacaré el próximo año sobre esto mismo, sobre la planificación, estas estrategias de estudio, apúntatelo porque tienes que tenerlo muy cercano y muy claro cuáles son tus objetivos y por qué lo quieres. Pasarán cosas, siempre pasan cosas. Si no es una ruptura, es la pérdida de un familiar, de un ser querido, o perder una amistad porque os separa el tiempo, porque las relaciones se congelan, o a nivel personal, no sé. Siempre pasan cosas que es la vida, no pasan cosas porque sean las oposiciones que de repente tienes mala suerte, es que es la vida es así, ¿no? Por eso mi último libro sobre filosofía, que espero que os alimente esa fortaleza mental si tenéis a bien eh, cogerlo cuando salga. Vamos a ir al planificador y al organizador. Yo os digo, ¿por qué un planificador y un organizador? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Por una sencilla razón. Creo que el contenido que me es útil a mí, bueno, el contenido que me es útil a mí me gusta compartirlo, pero creo que el contenido que me es útil, lo digo sinceramente, o sea, a ver, no voy a decir que es el mejor, pero lo hago para probar. No lo hago para hacer negocio, no sé, el planificador que hemos sacado fue el planificador que usaba yo. Es lo que usaba yo, es lo que usaba mi pareja. Pusimos ideas en común. Ella probó sus oposiciones, yo probé las mías y dijimos, ¿qué es lo que funciona? Y lo pusimos en el planificador. Luego, os estoy hablando de planificación. La planificación es a largo plazo, pero tenéis que tener en cuenta que luego hay una etapa a corto plazo que es semana a semana. Dentro del planificador, ahora lo veréis, tenéis también la planificación semanal, no solamente la mensual. Pero por eso mismo, porque os comparto lo que hago para mí, realmente, que me sea útil, también hemos sacado un organizador, porque si bien yo antes utilizaba el planificador, a día de hoy que realizo tantas gestiones, que estoy trabajando con distintas academias y pues lo que me favorece para organizarme ya no es el planificador, ahora es el organizador semanal. Si tú eres opositor, seguramente lo que más te favorezca es el planificador, ahora lo verás. Pero en mi caso, en mi día a día, como me enfrento a metas a muy corto plazo, semana tras semana, pues he optado por sacar también un organizador. Por eso tenéis el planificador y el organizador. ¿Qué pasa con el organizador? Que es solamente semana a semana. Para mí es muchísimo más completo el planificador. Lo estáis usando cientos y cientos de personas con muy buenos resultados.
Así que recomendaré el planificador. Si eres más de semana a semana y no quieres pensar tan a largo plazo, pues lo mejor es el organizador, pero tienes que tener en cuenta, como digo, que las oposiciones tienen dos líneas temporales y ahora lo verás en el vídeo que grabé explicándote el contenido del planificador y el organizador. Espero que este vídeo te haya sido muy útil. Te lo digo porque ahora voy a meter aquí detrás el vídeo explicándote el planificador y el organizador, así que esto es una despedida ya. Espero que este vídeo te haya sido muy útil. Creo que es muy importante dividir en primera vuelta, sucesivas vueltas y después de la convocatoria una vez suspendido las oposiciones para poder planificarte correctamente. Creo que es muy importante tener en cuenta cuánto tardas, qué tiempo dispones para estudiar, cuánto tardas en estudiar un tema y cuánto se tarda en darle una vuelta a tu temario. Y eso va a depender de ti. Te podrán decir mil cosas. Venga, utiliza una fórmula tal y con esto divide el número de páginas por tal y cuántas horas tienes al día. Esto va a depender de ti, de tu trabajo. Y lo único que puedes hacer realmente para que esto salga bien es dar el 100%. Estés a tiempo parcial o estés a tiempo completo. Cuando estás a tiempo parcial, evidentemente cuesta más. Es una circunstancia que hay que tener en cuenta a la hora de planificarte. Le vas a dedicar menos tiempo porque no tienes más tiempo. Pues evidentemente vas a tardar más en dar una vuelta, vas a tardar más en los repasos, vas a tardar más. Se supone que vas a tardar más en conseguir la oposición. Y digo se supone porque luego hay gente que está a tiempo parcial que son tan eficientes con su estudio que lo siguen a rajatabla y al final acaban obteniendo las oposiciones incluso antes. He tenido alumnos que así lo han hecho, lo han conseguido así. Así que espero que, bueno, que os haya sido muy útil y os leo en comentarios. Un saludo enorme. Bueno, ya sabéis que un plan no es nada, la planificación lo es todo. Podemos hablar de cómo abordar el temario, cómo abordar los temas, el temario, la primera vuelta, las sucesivas vueltas, la vuelta final donde hay que meter más intensidad, donde hay que tratar, en cada una de esas vueltas lo que hay que tratar es reducir el espacio entre repaso y repaso para vencer la curva del olvido y poder tener más fresco, tener mejor agarrados esos temas en nuestra mente para luego poder volcarlos en el examen, ya sea el tipo de examen que fuere tipo test, un examen escrito o un oral. Pero para eso se necesita planificación, es fundamental. Lo podéis hacer con distintas agendas que hay, planificadores, organizador. Yo aquí diferenciaría dos líneas temporales. Dos líneas temporales que son muy importantes tener en cuenta a la hora de organizarte la oposición. Y cuando digo organizarte, me refiero a esta planificación a largo plazo. La primera, el planificador. El planificador, que lo vamos sacando cada 6 meses, el que está ahora disponible es de septiembre 2021 a 2022, luego estará disponible el de final de año. Vamos sacando paulatinamente distintos planificadores y además está el planificador atemporal, que no tiene fechas. El planificador atemporal lo puedes utilizar en cualquier momento. Si empiezas las oposiciones en noviembre, pues puedes emplear el planificador atemporal, aunque realmente podrías coger el de septiembre y utilizar los últimos meses del próximo año, pues el mes que no llevas utilizado. ¿Por qué? Porque es muy flexible. Es lo que quisimos hacer cuando creamos este planificador. Os explico muy brevemente la estructura del planificador porque creo que estos planificadores que necesitas dedicarle horas a entender cómo funcionan, más que ayudarte, te están haciendo una putada. Al final esto tiene que ser algo muy sencillo que te ayude a organizarte, a planificarte y a hacer más ligeros tus días, más ligeros entre comillas, porque al final lo que se trata es de cumplir con tu jornada y si cumpliendo con tu jornada pierdes muchísimo tiempo planificándote, pues bueno, al final te estás quitando tiempo de estudio. Ojo, creo que hay que dedicar tiempo a planificarte y organizarte. Y ojo, que hemos de ser flexibles con esta planificación y organización, porque a menudo las cosas cambian. Y si las cosas cambian, tenemos que tener la suficiente flexibilidad como para poder adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Y eso es lo que explico brevemente aquí. Realmente explico cómo funciona en una página y media. Y ya empezamos con el planificador. Como veis, como este es el planificador temporal, tenéis puesto el calendario. En cada mes está el calendario de ese mes y del mes siguiente, que además esto fue una mejora que me propusieron y siempre que me proponéis cosas que son útiles, que de verdad sirven, las intento
implementar porque al final lo que quiero es que sea lo más útil posible. Y esto es la herramienta, esta es la herramienta que yo utilizaba. Más sencilla, pero es la que yo utilizaba. La tenéis con mis frases, tenéis una planificación mensual en el atemporal, no tenéis calendario y es flexible en el sentido de que tú te indicas tus días. Es decir, tienes los 7 días de la semana. Uno de ellos debería ser para descansar. Esto no tiene que ser el domingo. Esto puede ser un martes, por ejemplo. Puede ser cuando tú quieras el día de descanso. Y el día de descanso, a lo mejor puede ser que estudies en el día de descanso porque tengas que estudiar y sea así y no sea tu día de descanso. Da igual, es que es totalmente flexible el planificador y lo puedes utilizar como quieras. Vamos, puedes comenzar tu jornada, por ejemplo, tienes preparado los miércoles, empiezas tu jornada los jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, lo que sea, o administrártelo según el día de descanso. Descansas los domingos, bueno, en vez de los domingos, imagínate que descansas los sábados. Vale, sábado, día de descanso, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tú te administras como quieras y está dividido en turno de mañana y de tarde, que es el turno normal de división. Y esto es, recuerdo, una vista mensual. Pero es que después de la vista mensual tenemos las vistas semanales. Semana a semana. Si estás cumpliendo semana a semana, si estás cumpliendo semana a semana tus objetivos. No solamente, es que es muy completo porque no solamente tiene semana a semana si estás cumpliendo tus objetivos, sino que tiene un organizador semanal. Es decir, aquí veréis, y ahora os voy a enseñar este, que es un organizador semanal. Pero es que este tiene la planificación, tiene además distintos consejos, tiene además para que vayas apuntando cosas importantes al final, como veremos luego, tiene además los objetivos semanales, tiene además la planificación, es decir, el organizador semanal. Es completísimo. O sea, vaya, a mí me parece que, sinceramente, lo hicimos por eso, porque había muchos en el mercado y quisimos hacer el más completo posible y espero que os sea muy útil. Tenéis, ya sabéis, distintas frases de mi blog, algunas inéditas, otras son conocidas mías. Tenéis también para apuntar, para recados, para todo aquello que os pueda, ¿cómo decirlo? Que os pueda distraer de vuestro estudio, poder echarlo a un lado, apuntarlo, estar tranquilos porque ya lo tenéis apuntado, no se os va a olvidar y centraros en lo importante que es el estudio. Luego, esto se repite sucesivamente porque, claro, cuatro semanas, pues 4 semanas de objetivos, 4 planificadores semanales, hasta encontrar de nuevo el mensual, que sería el siguiente mes, y el mismo formato, con sus notas. La verdad que, vamos, tiene muchísimos detalles que lo descubres cuando te estás planificando, cuando estás estudiando, los descubres. Y luego, al final del todo, tenemos una cosita muy interesante, que es el sistema píxeles, que es para apuntar. Tú te haces en una leyenda, tú te pones los colores y te apuntas, por ejemplo, días productivos en verde, descanso en azul, día menos aprovechado en rojo. Y tú te vas señalando. Esto está en el calendario temporal, en el calendario, perdón, en el planificador. Os recuerdo que tenéis el planificador temporal y el atemporal. Son dos cosas distintas, ¿eh? El atemporal es útil en cualquier momento del año y el temporal, en cambio, pues vamos sacando versiones según el mes en el que estemos. Cada 6 meses sacamos una versión, ¿vale? Entonces este, por ejemplo, es el año 2021. Tenéis que tenerlo en cuenta porque, claro, no tiene, por ejemplo, 2020. Tiene los meses, tiene 12 meses y tú te tienes que amoldar a esos 12 meses y esto es algo del temporal. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, esto es el registro de vueltas, súper importante cuando se está opositando. Si lo vas a utilizar como estudiante, pues la verdad que esto no es tan importante. Bueno, yo en la uni la verdad que lo usaba, pero opositando es que es fundamental. Esto es absolutamente fundamental y es una herramienta que tienes que aprender a usar. Tienes que saber los temas que has estudiado, si los tienes subrayados, las vueltas que les has ido dando y señalas cuánto tiempo. Por ejemplo, aquí en comentarios puedes señalar cuánto tiempo te está llevando, lo pones al lápiz, lo vas borrando, cada vez vas bajando el tiempo de repaso, si lo llevas bien, mal, si lo has estudiado. Este sistema de vueltas me parece fundamental y os sirve para cualquier OPO. Ya estéis estudiando para gestión de la seguridad social, técnico de hacienda, agente, o para que, o sea, si estáis en judicaturas o estáis en notarías, porque creo que tiene 400 o 450 vueltas, perdón, temas. Así que vueltas tiene hasta 12 vueltas, que más o menos
más o menos son las vueltas que se le acaba dando a lo largo de unos 3 añitos, que es la media, ¿no? En general hay oposiciones evidentemente que se tardan más, que se tardan menos, pero si estás bien planificado, pues evidentemente vas a tener una mejor gestión del tiempo y eso evidentemente te va a repercutir a mejor. Bueno, artículos importantes. ¿Cuáles son los artículos importantes de tu oposición? ¿Cuáles son aquellos artículos que se te hacen más difíciles, que necesitas apuntarlos? Tips, consejos que te han ido dando para que los tengas en cuenta. Tienes varias páginas sobre esto. Te sirve, es un complemento. Normalmente esto te lo llevas a la biblioteca, o estás en tu casa y estás con esto. Y esto puede ser un complemento también al estudio. Lo que queremos es que os sea muy útil. Ojo, esto no quiere decir que uséis absolutamente todo lo que está en el planificador, porque hay cosas que a lo mejor no usaréis. Pero tenéis la oportunidad, la posibilidad de usarlo. Y eso también es lo que hemos querido hacer en el organizador, como ahora os enseñaré. Es lo que hemos querido hacer aquí en este organizador, pero ojo, somos totalmente conscientes que a lo mejor no utilizas todo. Eso sí, lo hemos querido hacer muy útil, lo utilices o no, lo tienes ahí, te sirve. Y sinceramente, el planificador es que es tan completo, es que lo tiene todo. Es que te despreocupas de todo lo demás. Ejercicios importantes a tener en cuenta de cara a la OPO para señalarlos y luego, pues, cualquier persona que esté depositando sabe que esto es imprescindible. La fecha de la convocatoria, el plazo de inscripción, procedimiento, documentos a entregar, fechas previsibles de los exámenes, las fechas finales de esos exámenes, procedimiento a seguir después del aprobado. Esto es muy importante. ¿Qué tienes que hacer? Y cuando apruebas, luego, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Pues tienes que mirar la convocatoria, tienes que ver los pasos a seguir y los consejos para el examen. Lo hemos puesto en tres columnas porque, a ver, realmente, por ejemplo, Agenda de Hacienda Pública tiene dos ejercicios. Técnico de Hacienda tiene tres, pero en general en la mayoría de las oposiciones son o bien, son como tres partes. Puede que sean más ejercicios, puede que sean cinco como en Inspección de Hacienda, pero al final son tres grandes partes, ¿no? Una primera parte, por ejemplo, en Inspección de Hacienda, que es de preguntas cortas, la contabilidad, luego el dictamen y los orales, ¿no? Pues esos consejos los vas apuntando. Y luego tenemos el organizador semanal. Este organizador semanal es una novedad, la verdad que no lo hemos publicitado nada. Muy poca gente sabrá que existe, la mayoría de las personas no tendrán ni idea de que existe porque no le hemos dado nada de publicidad, pero quería esperarme a hacer este vídeo sobre planificación para que lo entendieseis. Una cosa es la planificación en general y otra cosa es el corto plazo. Este planificador tiene todo lo necesario para corto y largo plazo. Para mí es el más completo que existe con muchísima diferencia y además a un precio económico. En cambio, el organizador semanal está pensado solo para el corto. Ojo, que este también está pensado para el corto y para el largo, pero el organizador es solo y exclusivamente para el corto plazo. El organizador, os lo voy a enseñar por primera vez. Pues lo mismo que el planificador, os explico en qué consiste, cómo funciona. Ah, y no os lo he dicho. Este planificador está en versión cuaderno, ¿verdad? Muchísimos de ustedes le cortáis el lomo y lo anilláis. Muchos también utilizan para lo que está también pensado. Lo cortáis, lo utilizáis en vuestro escritorio, lo pegáis en la pared, lo ponéis en vuestra carpeta para llevarlo a la biblioteca o lo usáis como yo lo usaba, que es así. Lo usáis así. Cada uno verá cómo quiere usarlo. A mí así la verdad que me gusta bastante porque veo toda la planificación, pero es cierto que si tienes mucho lío de papel y demás, puede ser más útil que le vayas cortando las hojas si lo quieres pegar enfrente de tu escritorio o, por ejemplo, o anillarlo, lo llevas a cualquier sitio de impresión y te lo anillan, o cualquier papelería. Bueno, el organizador. Esto es importante para focalizarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer, cuándo y por qué lo vas a hacer? Organizarte semana a semana. Entonces, como veis, es una estructura similar a la de la planificación semanal del planificador, pero aquí nos vamos a organización pura y dura. Tenemos las horas del día, tenemos todos los días de la semana y os pongo distintos recuadros para que podáis poner las tareas pendientes, las tareas urgentes y los objetivos de la semana. Objetivos concretos, ¿qué es lo que queremos conseguir esta semana? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Lo cumplamos o no lo cumplamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Tareas importantes, por ejemplo, tienes que entregar hacer determinado recado, entregar determinado paquete, no sé. Tareas urgentes, lo que tienes que hacer ya, que no se te escape. Puede ser, ya os digo, cada uno tendrá su orden de prioridades y pondrá lo que considere oportuno, pero me parecía muy importante tener eso, que luego el planificador lo tiene de forma
similar, no idéntico. Lo tienes como recados. Tenéis un apartado aquí de recados. Pero claro, este ya va más completo semana a semana. ¿Y por qué hice este organizador semanal si el planificador es súper completo? Os digo, todo lo que saco, todo, lo hago porque creo que es verdaderamente útil y a mí me es útil. El planificador siempre me fue súper útil. Siempre me fue muy útil. Mi pareja, que también es técnica de Hacienda, también aprobó las oposiciones y lo hicimos entre los dos. Lo que más útil nos era a ambos. Es decir, este planificador está hecho por personas que han aprobado la oposición. Bueno, en mi caso, bueno, no solamente una, sino dos oposiciones. Pero claro, en mi día a día ahora no me planifico tan a largo plazo, que es para lo que sirve el planificador también, tienes largo y corto plazo, sino que todas mis semanas son a corto plazo. Y como os digo, todo lo que creo es porque me es útil de verdad. Y esta es la herramienta que ahora mismo, a día de hoy, utilizo a diario. A diario. Ahora mismo, como estoy con proyectos temporales de muy corto plazo, por ejemplo, de repente me contratan para hacer unas charlas para una academia, hacer un pequeño curso, quiero escribir determinado libro y quiero hacerlo, bueno, como todos mis objetivos son semana a semana, semana a semana, pues ahora mismo lo que estoy utilizando es este organizador semanal y no el planificador, aunque me imagino que la mayoría de vosotros utilizaréis el planificador, aunque también podéis utilizar ambos, el planificador a largo y el organizador a corto, pero ya os digo que realmente el planificador cumple ambas funciones. Pero bueno, si no eres mucho de planificarte a largo plazo, si lo que haces es sentarte en el día a día, como os digo, la hoja del organizador semanal y detrás de la hoja del organizador semanal hay cosas que a mí me parecen importantes. A lo mejor utilizas todas, a lo mejor utilizas una, o a lo mejor solamente utilizas lo que viene siendo el planificador, el organizador, es decir, esto, el organizador semanal. Pero bueno, detrás del organizador semanal, como veis aquí, porque son todas iguales, veréis que tenéis una lista de ideas que se os va ocurriendo semana a semana. Yo esto siempre lo lleno, cositas que se me van ocurriendo. Algunas las llevo a cabo, otras las dejo para llevarla a cabo más adelante. Pero bueno, programación de deporte. Por ejemplo, el planificador no tiene programación de deporte, porque está pensado para el estudio. En cambio, el organizador, que es semana a semana, si os hago un apartado de organización del deporte, ¿qué hábitos saludables quieres tener en cuenta? Pues beber menos café, empezar a tomar un poquito más de té. Vamos a despertarnos, vamos a intentar despertarnos antes esta semana. ¿Por qué estoy agradecido esta semana? Os podrá parecer una tontería, pero es tan importante. Ya lo leeréis en mi próximo libro sobre filosofía, ¿no? Al final, para superar con éxito unas oposiciones tienes que tener cierta filosofía, por así decirlo, una mentalidad fuerte. Y esa mentalidad fuerte a veces se consigue, bueno, a veces no, se consigue cuando agradecemos esos pequeños detalles de la vida, es, tonterías, lo que una persona en general no le daría importancia, pero tú dices, oye, mira, estoy agradecido porque esta persona se comportó de esta forma, esta otra hizo algo que para mí era importante, estoy bien, estoy sano, he podido cumplir los objetivos, he podido hacer deporte esta semana, he podido ver a mi familia, he podido ver a mi pareja o a mis amigos. Mira, el fin de semana vamos a hacer una ruta y vamos a poder hacer esa ruta y la verdad que estoy muy agradecido por ello. Cuando en vez de fijarte en todo lo que te falta, te comienzas a fijar en aquello que tienes, pues la verdad que cambia totalmente la perspectiva y a mejor. Y por eso quise poner, porque sé que en las oposiciones es una fase dura, ya no solamente las oposiciones, yo por ejemplo ahora mismo estoy de permiso en el trabajo y estoy dedicándome de lleno a escribir y a ayudaros y hay semanas que se hacen duras, pero intento sacar lo mejor de mí semana a semana y para eso he hecho este organizador semanal. Lo hice, ya os digo, como una necesidad que tenía y la verdad que me viene de maravillas. El deporte me viene de maravillas, las ideas, los agradecimientos, hábitos que quiero mejorar. ¿Qué te gustaría, más que hábitos saludables de salud, que es lo principal, ¿no? Al final la salud, ¿qué otras cosas te gustaría mejorar? ¿Qué, ¿Qué te gustaría afinar? Pues aquí tienes un otro apartado. Y por último, el planificador de comidas y una lista de compras, de cosas que tienes pendientes, bien subrayadores, bien tienes que hacer la compra, te falta huevos, pan o lo que fuese, pues lo tenéis todo en la parte de atrás. De tal forma que este organizador semanal os va a mejorar, os va a permitir mejorar muchísimo la gestión del tiempo. Y no tiene más, ¿eh? Es un organizador semanal y ya está. Es un organizador semanal para todas las semanas del año. Así que es un organizador semanal que tiene una extensión anual. Pero ya os digo,
el planificador, está completísimo. Es para corto, para largo. Organizador, para centrarte más a corto. Si no eres de los que se fijan mucho a largo, el organizador es tu herramienta perfecta. Y ya está, no necesitas nada más. Yo que ahora voy semana a semana, utilizo este. Hasta hace muy poco utilizaba el planificador, pero ahora mismo no me puedo planificar tan a largo plazo porque estoy cumpliendo objetivos semana a semana. Ya os digo, trabajos que me encomiendan o bien las clases con mis alumnos y demás. Así que aquí lo tenéis, lo prometido es deuda y os acabo de enseñar el planificador y el organizador. Un abrazo enorme, recordad que el planificador también tenéis la versión temporal que es exactamente lo mismo, pero sin el calendario.